La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a comenzar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que ya hicimos lectura, pero que vamos a volver a reiterar para tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, el pasaje de donde partiremos en una serie de temas que tienen que ver con este asunto de la profecía bíblica. Es decir, que vamos a estar estableciendo una mejor forma de comprender cómo fue escrita la palabra de Dios para que nosotros al escudriñarla, al estudiarla, podamos tener mejores resultados que nos reditúen en bendiciones espirituales abundantes. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hasta aquí lo que el apóstol Pedro nos está invitando a considerar es que la profecía que tenemos en la palabra de Dios no vino por ninguna iniciativa personal humana, sino que fue un plan establecido desde la eternidad para que nosotros hoy podamos recibir bendición por medio del Espíritu. Y es que esta serie de temas que voy a estar presentando delante de ustedes tienen la finalidad de llevarnos otra vez a la Escritura, de volver a estudiar, de volver a empaparnos de la palabra de Dios, pero con un mejor entendimiento. Porque ha sucedido que cuando no entendemos la Biblia, nos aburre y nos decepciona su estudio. Muchos de nosotros a los inicios de año empezamos con Génesis, pasamos un poco por Éxodo, hasta que se nos va acabando el ánimo y vamos abandonando poco a poco el estudio de la palabra de Dios.
Así que lo que yo voy a estar presentando de aquí en adelante es llevarlos nuevamente a leer, nuevamente a poder entender la palabra de Dios, dilatando su profundidad y su belleza, entendiéndola de una mejor manera. Y voy a comenzar primero por definir la profecía, porque voy a estar hablando de la profecía. Y la pregunta, ¿qué es la profecía?, tiene una gran dificultad para poder responder, sobre todo cuando hemos visto en la actualidad esta tendencia doctrinal carismática y sus abusos que nos ha hecho ver con escepticismo este aspecto importante de la palabra de Dios. Nos han enseñado, de acuerdo a las posturas doctrinales, más bien que es una especie de predicción o adivinación el asunto de la profecía. Ellos hablan acerca del futuro de la que podemos sacar provecho. Algo así como que nosotros podemos sacar provecho previniendo peligros o previniendo oportunidades para entonces beneficiarnos de alguna manera económica o carnal o física. Pero la palabra de Dios, aunque contiene eventos escatológicos, es decir, del futuro, es mucho más que eso. Yo propongo la siguiente declaración como la definición de profecía. La profecía es la referencia a todo el conocimiento de Dios que Dios dispuso como revelación. Nuevamente la definición. La profecía es la referencia a todo el conocimiento que Dios dispuso como revelación en su palabra. Así que este libro es profecía, profecía pura que Dios dispuso para que le conozcamos por medio de él. Así que nosotros nos damos cuenta, en primer lugar, que el interés de la Escritura no es hablar de temas del futuro. El interés de la palabra de Dios es especificar la voluntad divina, clarificar la voluntad divina para que nosotros estemos bien ciertos de qué es lo que quiere el Señor. Más que un oráculo en donde nosotros tratemos de tener un futuro definido y sacar algún provecho personal, más bien la profecía contiene y explora el corazón de Dios y su presencia. Esto es sumamente importante que nosotros dejemos establecido, porque tenemos que decir que la profecía, porque no es iniciativa humana según lo describe Pedro, tampoco es de interés personal. Déjenme clarificar esto con esta historia. Se acordarán ustedes allí en Números, capítulo 22, 23 y 24, donde la palabra de Dios nos instruye acerca del tiempo casi final cuando el pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto va caminando rumbo a la tierra prometida y tiene que enfrentar a los moabitas. Y Balac, este rey malvado, manda contratar a Balaam, un adivino, para que maldiga al pueblo de Dios. Y la historia nos muestra cómo este hombre, Balaam, el profeta, tratando de sacar un provecho personal, tratando de sacar un provecho económico, se dispone efectivamente a maldecir al pueblo de Israel y nunca lo logra. Lo que por el contrario, este profeta pagano recibe instrucción de Dios para bendecir y no para maldecir a su pueblo. Es decir, Balaam no se pudo salir con la suya, no pudo sacar provecho de la profecía como él hubiera querido. En un momento dado le dice a Balac, pues aunque me llenaras la casa de oro, no puedo sin obedecer. Más que obedecer, y tengo que bendecir al pueblo. Así que la profecía efectivamente no tiene ninguna iniciativa humana, sino que viene totalmente de Dios. Cada vez que un profeta declaraba profecía, no lo hacía para satisfacer curiosidades. No lo hacía sino para mostrar los propósitos de Dios. Así que el compendio de lo que tenemos aquí en este libro hermoso tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Decimos entonces la siguiente declaración. La Biblia es la declaración profética de la voluntad divina. Biblia, voluntad, es declaración profética de la voluntad de Dios. Así con esto descubrimos
que los profetas no solo eran videntes. Es cierto, ellos predecían el futuro, ellos se anticipaban, pero su función no era ser vidente, sino ser heraldo que anunciaba el por qué sucederían esas cosas que anticipaban. Él explicaba cuál era la voluntad de Dios en todo este acontecer que sucedería enseguida. Esto nos empieza entonces a sonar una alarma importante, porque cuando nos han enseñado a lo largo de los años acerca del ministerio profético y el don espiritual de profecía, que son importantes y que tienen que ser escuchados y establecidos también en la iglesia, tenemos que darnos cuenta que su propósito siempre tiene que ver con revelar la voluntad de Dios. Jamás son asuntos particulares. He escuchado acerca de cuál es la voluntad de Dios, acerca de un negocio, acerca de una toma de decisiones, pero si allí no está ventilada la voluntad de Dios, entonces es una profecía falsa, o más bien diría, no es una profecía. No tiene nada que ver con la profecía, porque si la profecía no cumple con su intención de referir su voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es profecía. Aquí es donde nos damos cuenta que sí, los dones espirituales pueden y deben existir en la iglesia, pero deben de ser prácticos, deben de ser útiles. Un don de profecía que no especifica la voluntad de Dios, entonces no es don. Un don de lengua que no sirve más para edificarse a sí mismo, diciendo irónicamente el apóstol Pablo, no sirve. Tiene que ser de utilidad para la iglesia de Jesucristo. De tal manera que entonces nos damos cuenta que toda profecía dirigida por el Señor es suya. Esto es muy importante. Los detractores de la Biblia han dicho que este es un libro de hombres. Un libro escrito por hombres que tiene muchas fallas, pero según lo que dice la misma palabra de Dios, es que fue Dios mismo quien planificó, inspiró y elaboró por medio de sus escritores inspirados. El pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si quiere abrir su Biblia, su libro profético, y en un momento más explicaré por qué esta definición. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, instruyendo a su joven discípulo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que tiene una utilidad, tiene una función en donde Dios, por medio de su palabra, logra sus cometidos. Aquí entonces vale hacer una aclaración pertinente. Ningún escritor bíblico jamás se benefició por el mensaje que se le dio. Escuche, jamás ningún escritor bíblico se benefició por el mensaje que le dio. Este es un duro golpe a los actuales ministros de la palabra, que quieren sacar dádivas económicas, que quieren generarse recursos, que quieren generarse la grandeza. Jamás ningún profeta que fue llamado y que fue dispuesto por parte de Dios para dar a conocer su voluntad se benefició, sino que por el contrario, junto con el mensaje, entregaron. Esto nos debería entonces ver en la actualidad la costumbre y la actitud que tenemos con respecto a la profecía por parte de los que nos la dictan. La Biblia fue dispuesta para ser controlada. Ahora, ¿qué tipo de libro tenemos? Aquí es donde me voy a tardar un poco más de tiempo. ¿Qué tipo de libro tenemos? Y yo lo defino como un libro profético. Este libro llamado Biblia, yo lo defino como libro profético, porque aquí nos tenemos que dar cuenta de algo importante. Hablar de la profecía es hablar de la Biblia, es decir, es un sinónimo. Cuando hablo de la Biblia, hablo de profecía. Cuando hablo de profecía, hablo de la Biblia. Y esto es muy importante porque la Biblia en su totalidad es un tratado profético por ser el mensaje de la voluntad de Dios. En un momento más me voy a explicar en este punto. Pero lo que sí es cierto es que de etapa a etapa
la Biblia habla de su vocación profética. En el último de los libros, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, el último de los profetas, miren, nosotros no lo conocemos como profeta, a Juan el apóstol, él escribe las últimas palabras acerca de esta profecía y parece que consolida o resume la idea de cada uno de los escritores a lo largo de los miles de años en que se construyó este libro. Dice él: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. No se trata solo del futuro, sino se trata de la descripción, según los parámetros divinos, de por qué suceden las cosas. Sucede porque es la voluntad de Dios. El profeta es el que explica. Esto pasa porque la voluntad de Dios es esta. Esa es la función del profeta, que ya referiremos en una posterior plática. Así que nos damos cuenta que este libro que nosotros tenemos no es solo un libro que contiene profecía, sino que es un libro profético. Y aquí empezamos con el error o los mitos que a veces tenemos. Pensamos que contiene profecías y que esas profecías tienen que ver con el futuro, o que esas profecías tienen que ver con que nosotros podamos anticiparnos a algún evento. Cuando aunque no nos damos cuenta que todo el libro, los 66 escritos que están aquí contenidos, son profecías. Todos ellos son profecía. Todos ellos apuntan a algo más grande. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí vamos a ver algunas situaciones o errores que a veces tenemos. En primer lugar, es un error pretender que la Biblia solo sea un oráculo predictivo. Es decir, allí encontramos lo que va a suceder. Aquí nosotros podemos anticiparnos a todo aquello que va a pasar en un futuro próximo o muy adelante. Es un error porque estamos copiando el formato de las religiones paganas, en donde los adeptos se beneficiaban por su devoción. Miren, en la actualidad y en la antigüedad, todas las religiones se benefician por este aspecto, en donde supuestamente por medio de oráculos o por medio de profetas, ellos saben o se anticipan acerca del futuro. Ahora, si usted piensa que nosotros, sin embargo, no lo hacemos, debemos darle lo contrario. Porque hay muchas personas que utilizan la Biblia como horóscopo. Está bien, no leen los horóscopos, no abren las páginas del diario, del internet, pero si abren la Biblia tratando de encontrar, a ver qué me va a pasar hoy, a ver qué es lo que tengo que hacer. Y hasta dicen, no, yo lo leí temprano. Justamente el pasaje donde abrí la Biblia decía lo que me iba a pasar o la decisión que yo debía tomar. Si Dios en su misericordia permitió algo de eso, es una particularidad, es una eventualidad, pero no es un hecho de que tengamos que utilizar la Biblia de esta manera. También algunos pretenden descubrir por sorteo de pasajes cuál es la situación que tienen que vivir. Ya les he platicado de ese hombre, predicador, que él decía que el Espíritu Santo era suficiente para darle a él una revelación que compartir con la gente, y entonces él, haciendo uso de lo que acostumbraba, se dispuso en ese día a compartir la palabra de Dios y abrió la Biblia y dijo, bueno, allí va. Y Judas se ahorcó. No, eso no, tiene que ser otro. Entonces la volvió a abrir. Ve tú y haz lo mismo. No, ese tampoco. Volvió a abrir nuevamente. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. No puede nadie estar manejando su vida de esta manera. Y muchos cristianos, sin embargo, lo llegan a hacer de esta forma. Hay otros más que también lo utilizan como mantra para la suerte y para la bendición. ¿Te sientes deprimido? Léete el Salmo 121 y repítelo en la noche. Ya esté fresquecito. Después de haberte tomado tu leche. El Salmo 23 reconforta el corazón. Hermanos, es cierto que la palabra de Dios es como un bálsamo, pero no se utiliza así. Yo he dicho acerca de las casas en donde tienen abierto en el Salmo 121 la Biblia, nunca la leen, está encuadradísima, pero aquí la tienen junto con unas tijeras en forma de cruz y a ver qué más tenemos. Así no funciona la Biblia. Eso más bien es brujería. Ahora que están de moda las redes sociales,
Pasa el siguiente mensaje para que no se corte la bendición. Y ahí ven al cristiano. Pásalo. Eso es brujería. Así no funciona la palabra de Dios. De tal manera que aquí nos damos cuenta de algo importante. Principio que usted y yo debemos aprender. La Biblia no es un libro que podamos manipular. No podemos acomodarlo a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. No es un libro que podamos manipular. Más bien, la palabra de Dios, conteniendo el poder maravilloso venido del cielo, es un libro que transforma a nuestra vida. Yo no puedo transformarlo, pero el poder del Espíritu Santo aplicando estas verdades sí me transforma a mí. Así que yo no puedo ir a la Biblia con algún prejuicio para tratar de encontrar algo que a mí me satisfaga. Yo tengo que obrar con cautela y tengo que mirarlo y acercarme a él para saber lo que dice ese libro. Uno de los errores más comunes es la aplicación práctica. Rápidamente nos dicen, bueno, después de la lectura, haz una aplicación para tu vida. ¿Y por qué tiene que haber aplicación? Explíqueme por qué. La Biblia es soberana, porque su autor es soberano. No tiene por qué haber una aplicación. Tenemos que respetarla. Lo que dice, lo dijo. Y si no me lo dijo a mí, se lo dijo a alguien más. Pero yo me estoy informando del proceder de Dios, del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, de la profundidad de la voluntad de Dios. Que tengo que actualizarlo y hacerlo mío. No puedo manipular la palabra de Dios. Y es que aunque es un tratado útil para el alma, ya lo leímos en Timoteo, es útil para redarguir, para bendecir. Escuche, no contiene lo que pretende. La Biblia no contiene lo que yo pretendo buscar. La Biblia es más bien no es lo que buscamos, sino lo que necesitamos. Es un error ir con prejuicios tratando de hallar lo que buscamos. Y hasta tenemos por allí en nuestras Biblias, usted lee Biblia es un ejemplo de ello. Para tiempos de victoria, Salmo 32:7. Para vida abundante, Juan 2. Para vida eterna, para seguridad, temor de Dios, tentación, y ahí andamos buscando como si fuera un manual de primeros auxilios. Ay, es que hoy me siento deprimido, hoy me siento enfermo, hoy me siento débil. Allí va entonces la salud que yo necesito. Así no funciona la Biblia. Así no se debe de utilizar la Biblia, porque la Biblia no contiene lo que nosotros buscamos, sino lo que necesitamos. Es muy común, y espero que si alguien me ve allí en el internet y es pastor, es muy común que a los pastores se les diga lo que necesita la iglesia. Cada vez que llegamos a una nueva iglesia se nos dice, pastor, aquí lo que hace falta es que se les hable, no que se nos hable, que se les hable de santidad y de pecado. ¿Qué va el pastor? Sí, hay que recetarles algo que les duele y que les incomode para que cambien. O a lo mejor alguien le dice, no, es que la iglesia está pasando por crisis, hay que hablarles de bendición, hay que hablarles de prosperidad. Ahí va el pastor también. Pero vamos a hablarles de lo que les hace falta. Hasta preguntamos cuando nos invitan a predicar, ¿y de qué quieren que les hable? Que no, el Señor se comunica con el Espíritu y hace sentir lo que esa gente tiene que escuchar. Y a veces es tan doloroso que terminan diciendo, ay, pastor, ¿cómo supo usted? Pues no fui yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones que nos acomodan perfectamente y parece que nos centran y nos golpean? Y uno piensa, bueno, ¿y este cómo supo? Es el Señor. Nosotros no podemos establecer una serie de temas para que entonces nuestra alma se reconforte. Bueno, pues es que yo estoy en un periodo muy difícil de separación de la familia. Yo me voy a concentrar entonces en un libro de Job, que es el libro de la prueba.
No. Si usted está leyendo a lo mejor Tesalonicenses, eso es lo que usted necesita. Nosotros no sabemos lo que necesitamos. Y él sí sabe. Y lo que necesitamos es tener la palabra de Dios. Así que no vayamos con este prejuicio. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué estoy leyendo la Biblia? Parece como si estuviera leyendo los cómics o estuviera leyendo el periódico. No pasa nada. La razón es porque el autor de este libro, el único que aplica la verdad soberanamente, no se trata de que usted y yo apliquemos una medida, sino tú apliques tu verdad en el corazón. Él sabe. A veces yo estoy leyendo un pasaje tan intrascendente, a lo mejor como los libros de crónicas, según yo, y leo de nombres y más nombres, y yo digo, ¿y esto a mí qué? Yo no los conozco. A lo mejor si los conozco en el cielo, porque no van a interesar. Y yo digo esta lectura como que, ¿por qué no me la salto? Y no sabemos si el día de mañana el Señor, en medio de su misericordia, nos hará observar. ¿Te acuerdas de esa lectura? Es el momento en que vos. Así que no tenemos control. Escuche, y es curioso y es irónico. Este libro que lo tenemos a la mano y ahora lo tenemos en el celular, decimos nosotros, yo lo controlo y yo me lo aprendo y yo lo manipulo, y la verdad es que no lo podemos controlar. Porque su autor es soberano. De tal forma que entonces nos damos cuenta que no es esta Biblia que nosotros decimos, y aquí le puse propiedad del Estado dentro de él. Así que debe de tener clara la seguridad de que el Señor me habla por medio. Otro problema que nosotros tenemos es el asunto de por qué la Biblia la debemos considerar. Porque toda la Biblia, según este servidor dice, debe de ser considerado como profético, porque tiene una clara conexión. La Biblia yo considero que es un libro profético porque tiene una conexión con la eternidad. Es cierto que nos ayuda a vivir en este mundo, es cierto que es una guía, una luz para vivir en este plano, pero la realidad es que nos habla de una vida mucho más alta, una vida superior, que aunque utiliza términos humanos y se vale de ejemplos terrenos, en realidad hace una alusión a una vida más alta. Vamos a buscar tres pasajes. En primer lugar, Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de la realidad de las cosas que presenta la Escritura, dice lo siguiente en Colosenses 2:17: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Miren, él está hablando acerca de toda la modalidad de rituales que se hacían en el Antiguo Testamento y dice, bueno, en realidad no son el fin, solo son un medio para comprender algo más alto, más supremo, más maravilloso, más completo. Y él dice, la realidad se halla en Cristo. Así que el cordero ofrecido en el altar no era tan importante como que señalaba al cordero de Dios. Así que los sacrificios, cada uno de ellos, no eran importantes, sino que señalaban el momento crucial cuando en la cruz, crucificado de Jesucristo, el Mesías, es el momento de perdón para con el pueblo. Así que lo importante no era el templo, ni el tabernáculo, ni era la ley, sino era lo que señalaban de lo más pleno y más perfecto, que es Jesucristo. Otro pasaje más en Hebreos, capítulo 8, versículo 5. El Espíritu Santo nos instruye a nosotros para mirar con detenimiento y con honradez
esta presentación que tenemos en la Escritura, y dice en 8:5 de Hebreos, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí. Otra vez, no está hablando de situaciones humanas y terrenas, sino que la Biblia, según lo que dice el escritor de Hebreo, señala la vida verdadera en Cristo. Y yo que estaba tan preocupado porque se estableciera nuevamente el pueblo de Israel, solamente señalaba el verdadero Israel, al que consumó la ley, al que la cumplió a cabalidad, al que hizo una transformación total que nos generó a nosotros. Solo era sombra. Lo que hoy estamos viviendo, hermano mío, por mucho que se pellizque y se llene de moretones el cuerpo, no es tan real. La vida espiritual es más real, es más importante que la vida que hoy tenemos en este plano. Y nosotros que nos desvivimos tanto por lo que vestimos y lo que comemos y la manera como nosotros vivimos. Invierte, hermano. Debemos invertir para lo eterno. Porque dice la palabra de Dios que esto solamente son sombras de algo. El último pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 1, vuelve a reiterar el escritor de Hebreos: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Mire cómo lo dice. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes tenían. Un anticipo de las cosas buenas, no las cosas en sí mismas. Y nosotros que estamos tan felices, sintiéndonos hoy poderosos porque tenemos a lo mejor un poquito más de economía, nosotros hoy que nos sentimos más felices porque ya compramos una nueva ropita, eso no es lo importante. Las cosas importantes son las que señala la Biblia que se hallan en Dios. Estamos hablando de un asunto de importación. Estamos hablando de que este libro no es de aquí. Este libro viene de la eternidad y fue dado aquí para enseñarnos a qué debemos aspirar. El autor de la Biblia es claramente superior en intelecto y por consecuencia su contenido de enseñanza es elevado. Señala la verdad. Nosotros que estamos tratando de buscar un curita o una pastilla para tomarnos aquí en la tierra y para sentirnos mejor, no está hablando de eso. Hablando del remedio perfecto de la eternidad. Donde señala el libro perfecto. Cuando nosotros empezamos a entender esto, nos damos cuenta que la Biblia es un libro profético porque nos lleva a una vida más allá de los parámetros físicos y carnales, dirigiéndonos a Dios y a su perfecto. Esto es maravilloso. Hice un pequeño escrito acerca de esta verdad y dice: la Biblia no es un libro de ciencia, aunque es plenamente comprobable. No es un libro histórico, aunque contiene la historia de todo lo importante. No es un libro médico, aunque es salud para el alma. No es un libro moralista, aunque perfecciona al lector. No es un libro cabalístico, aunque cambia el destino perdido. Y no es un libro, no es un atlas cartográfico, aunque dirige al mejor. Es un libro más alto, más pleno, que dirige nuestros ojos hacia Él. Cuando nosotros vemos esto, aunque reconocemos que hoy en esta vida experimentamos la vida eterna, según lo que dice Hebreos 6,
experimentamos las cosas buenas del cielo y somos partícipes del Espíritu Santo, que saboreamos la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. En realidad la Biblia señala a lo que Él escribió es eterno. Y nos prepara con su enseñanza para ese periodo. El periodo más importante de nuestra existencia no es este plano. El periodo más importante de nuestra existencia está en la eternidad. Y este libro nos instruye cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros entender a Dios y toda su explicación. Nos equivocamos definitivamente cuando pensamos que solo contiene unos cuantos libros proféticos y hasta los catalogamos. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Oseas, Joel, Amós. Todo el libro es profético. Todo el libro y todo el tiempo está hablando de algo más alto. Está señalando a un tiempo mejor. Está señalando a un personaje perfecto. El libro profético que hoy tenemos habla, sin duda alguna, de algo superior. Así que tenemos que entender que cada narración, cada personaje, cada historia expresada en la palabra, solamente son utilizados para explicar las verdades eternas de Dios. Y esto de manera muy básica, según nuestro entendimiento. Porque si tuviera que vaciarse lo eterno en un libro, este libro maravilloso no solo señala el futuro eterno, sino que es la eternidad. Una breve conclusión tendríamos entonces cuando nos acercamos a la lectura, el estudio o predicación de la palabra, debemos hacerlo con una conciencia clara de que entramos en la creación. Escuchen. Este libro no se trata de perder el tiempo o porque me sobra tiempo lo leo. Cuando nosotros entramos a estudiar este libro hermoso, estamos entrando a la presencia misma de Dios y nos atrevemos a orar dentro de sus pensamientos y su corazón, todo este libro sabe de lo que sucederá. Como conclusión, y esta conclusión sirva para introducirnos a los demás temas que tengo por presentar. Esta conclusión sirva para que nosotros tengamos el interés de ir en adelante, de retomar a la Biblia como centro, no solamente de lectura o de artículo para poder estar estableciéndolo en nuestras vidas, sino como el único centro maravilloso que nosotros tenemos para entender todas las cosas. No podemos tratar con la Biblia como cultura. No se trata de leer una revista de espectáculos. No se trata de leer alguna porción de conocimiento, por muy elevado que exista. No se trata de entrar dentro de eso. A lo mejor usted y yo vemos algún pasaje como un trascendente, pero tenemos que darle la oportunidad. Así que nuestra Biblia, hermanos míos, decimos en esta primera entrega, es la invitación personal de Dios que se muestra para ser se presenta usted ante la lectura de la observa con detenimiento, la observa respetándola sin pretender más de lo que Dios quiera mostrarle, o lo que dice como mejoralitos y todo aquello que hemos dicho de una manera inapropiada, de una manera irrespetuosa, de una manera en que no se cosecha el fruto bendito de esta palabra de Dios.
sino que es como Dios lo ha establecido, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a su voluntad. La próxima vez que se enfrenten ante el estudio de este libro, reconociendo, tal vez en ese momento, en su crisis, no encontrará aparentemente lo que usted busca, pero encontrará la voluntad de Dios. Le invito que entonces ponga atención en las siguientes entregas para que verdaderamente pedimos que entonces santifiques el tiempo de estudio de este libro hermoso y permita, Señor, que en cada una de sus páginas encontremos tu verdad, no lo que buscamos o lo que prejuiciosamente pretendemos, sino que encontremos tu verdad. Enséñanos a estudiar. Que cada aspecto profético nos señale lo que es verdaderamente valioso. Lo rogamos.